todos, en nuestro segundo podcast sobre la depresión infantil vamos a hablar de los tratamientos de la evaluación que se pueden manejar. Recuerda unirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Al hablar de la evaluación, los instrumentos de evaluación de la depresión infantil varían en función del marco teórico del que se deriven y que se pretenden medir. Así, cuando se quieren medir las conductas interiorizadas se usan fundamentalmente pruebas de lápiz y papel, que pueden ser entrevistas estandarizadas realizadas de forma en conjunto y separada por los padres y el niño, necesitando realizar varias sesiones para poder recoger la información necesaria, si es posible, a otros familiares, cuidadores y de los profesores. Otros métodos son los inventarios, las escalas, los cuestionarios, los test psicométricos y otros. Cuando lo que se pretende es medir la conducta manifiesta, se hace observación de las conductas, registro de conductas y aplicación del juego infantil. La historia clínica debería recoger antecedentes personales y familiares, e inicio de la evolución y de la sintomatología. A partir de la exploración mental del niño durante la entrevista, se debe realizar una exploración física para descartar el uso de medicamentos y presentar cualquier patología orgánica. La evaluación de los aspectos biológicos de la depresión infantil se lleva a cabo con análisis y pruebas objetivas de elementos físicos que se han mostrado en la relación con ella. Así, tenemos pruebas de carácter endocrino, como la determinación de los niveles de cortisol y la hormona de crecimiento, la función tiroidea, la epitalámica y la renal. Pruebas como el encefalograma, que es todo el seguimiento durante el sueño, y el electromiograma, que va relacionado con la musculatura facial y le implica la expresividad. También se incluirá análisis de sanguíneas completos y seguirá importante disponer de todos estos resultados antes de iniciar el tratamiento farmacológico. Se puede hacer exploraciones complementarias que nos dan información sobre la severidad y control de evolución, pero nunca podemos basarnos en ellas para realizar un diagnóstico. Existen tres tipos entre los más utilizados. Los primeros son los autoinformativos, como pueden ser el cuestionario de impresión infantil del CDI, el cuestionario de depresión de niños CDS, el cuestionario español de la depresión infantil que es conocido como el CEDI, la RCDS de Reynolds de 1989 y la escala de depresión de Beck. Además de estos podemos incluir el STAI-C, que es una prueba evaluando lo que es rasgo y ansiedad en niños o adolescentes. Los modelos heteroinformativos, que son contestados por los padres, profesores, pediatras o los propios compañeros. Para profesores se recomienda el TARS o el ESMD en ámbitos preescolares. Para padres podemos aplicar el CBCL en preescolares y ámbitos preescolares. El PIC y el SDP también puede ser aplicado. En el caso de compañeros podemos aplicar el EPNDI, que es el ámbito escolar. Respecto a la tercera forma, hablamos de las entrevistas estructuradas o semiestructuradas, como puede ser la entrevista de CDR-SR de Polanski en 1984 diseñada para escolares, el DIX-R, el BIT del PETI de 1978 o el GRAPS de Kanashi de 1986 que está diseñado para preescolares. Además podemos aplicar el PRES de Martini de 1990 que está diseñado para preescolares basados en lo que es el dibujo. Al hablar del tratamiento, es escasa la evidencia del tratamiento en niños y adolescentes. La mayoría de ellos se basan en resultados de la experiencia clínica o en extrapolaciones de estudios más rigurosos en adultos. En niños, los existentes son abiertos o sin casos de control, con números reducidos de pacientes y que no duran el tiempo necesario. Son necesarias intervenciones de tres tipos: farmacológicas, psicológicas y sociales. La psicoterapia será la primera elección en depresión leve y moderada de tipo conductual. La farmacoterapia será la primera elección en depresiones moderadas y severas, tales como la depresión psicótica cuando no hay respuesta a la psicoterapia en depresiones leves y moderadas. Lo ideal y lo más eficaz será el tratamiento combinado, según nos lo plantea Ellis en el 2004, dado el contexto social de la depresión, ya que los problemas ambientales y sociales permanecen cuando el trastorno de humor se ha estabilizado con antidepresivos. Se incrementa el bienestar y la autoestima, las estrategias adaptativas y se mejoran las relaciones familiares entre iguales. Al hablar de la farmacoterapia, hay escasos estudios con problemas metodológicos sobre fármacos en niños y los que se centran en el trastorno depresivo y en antidepresivos tricíclicos. Existen pocos con ISRS y otros antidepresivos.
La mayoría de los estudios sobre los antidepresivos tricíclicos no han encontrado que sean más efectivos que el placebo en niños y adolescentes, además por sus posibles efectos secundarios: boca seca, sedantes, hipotensos, alteración de la función cardíaca. No se considera como primera línea de tratamiento farmacológico. La imiprimina, también conocida como el trofanil, es el más conocido, ya que bloquea la reabsorción de la serotonina y la norepinefrina. Según las investigaciones y revisiones actuales de los fármacos de la primera línea, son los IRSE, conocidos como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, debido a su efectividad en el trastorno depresivo. Sus efectos son pocos en términos secundarios, son de fácil administración y baja letalidad y se sugieren en síntomas autolíticos, a diferencia del que es el Prozac o la fluoxetina. El citalopram, la fluoxetina y la serotonina han sido los únicos fármacos que han demostrado con respecto al placebo mejores resultados. Otros antidepresivos no han demostrado superioridad respecto al placebo en estudios controlados, aunque también se utilizan, como pueden ser la paroxetina, los exitropral, la velexenina, la nefazadona, la imidazolina, el bupropión, los antidepresivos cíclicos y los IMAO. Al hablar de la farmacología de la depresión hay que tener en cuenta lo siguiente. La depresión afecta entre el 3 al 5% de todos los niños y adolescentes. El concepto de conducta suicida no está bien definido y suele interpretarse de modo distinto en diferentes investigaciones. Incluye desde la ideación suicida a tentativas de suicidio, pasando por autoagresiones que suelen producirse por distintas patologías, especialmente en la pubertad. La mayor parte de los estudios que estudian la eficacia de los antidepresivos en menores no han estado diseñados específicamente para el estudio de conductas suicidas. Tampoco han tenido la existencia en cada caso para factores de riesgos, como pueden ser consumo de tóxicos o trastornos asociativos, o protección, buen funcionamiento o adaptabilidades familiares, intervenciones psicoterapéuticas simultáneas ante las tentativas de suicidio. Las diferencias en cuanto al suicidio halladas en menores depresivos tratados con el ISRS o con placebo no son estadísticamente significativas. El suicidio y las ideas de suicidio constituyen manifestaciones propias del trastorno depresivo. Se estima que la depresión hace 14 veces más probable una primera tentativa de suicidio. Es la primera tercera causa de la muerte de los niños entre 14 a 24 años y la sexta entre 6 a 14 años. Las ideas de suicidio suelen ser pasadas desapercibidas a los familiares y a los educadores. La depresión al margen se encuentra cada uno sobre cada 4 adolescentes y se piensa en algún instante sobre el suicidio. Han sido más de 5.000 niños tratados con antidepresivos incluidos en los estudios publicados. Ninguno de ellos falleció por suicidio durante tales tratamientos. En población general, tanto como adulta o adolescente, se han hallado reducciones de las tasas de suicidio, coincidiendo con la difusión de la prescripción de fármacos depresivos. Por lo que refiere a la eficacia de la terapia utilizando los ISRS, se encuentra lo siguiente. Las dudas acerca de la efectividad de los ISRS no surgen de tanto de la ausencia de los resultados favorables, cuanto de lo elevado de los resultados favorables conseguidos con la utilización de placebos. Esto ha hecho que algún laboratorio no haya publicado resultados de experiencias que no han sido favorables para su interés. Todos los ISRS son efectivos en algunos niños o adolescentes, pero no en todos. Como sucede en la mayoría de medicamentos, entre el 30 y 40% de los niños o adolescentes depresivos no responden a ninguna primera medicación, lo que obliga a los profesionales a dominar el uso de todo el repertorio disponible de antidepresivos a fin de individualizar el tratamiento. Hay niños y adolescentes depresivos, especialmente con depresiones ligeras, que responden satisfactoriamente a determinadas intervenciones psicoterapéuticas y que no requieren antidepresivos. Pero hay otros casos en los que el amplio consenso requieren un tratamiento mixto, farmacológico, psicoterapéutico y psicoeducativo para potencializar y complementar la eficacia específica de cada procedimiento. Es precisamente esta intervención psicoterapéutica la que debe evaluar en cada momento las posibles conductas suicidas del paciente y obrar en consecuencia. Se agrega que lo aclarado por la Asociación Española Psiquiátrica de Infantil y Juvenil considera lo siguiente. La depresión es una enfermedad grave que interrumpe el desarrollo emocional, el aprendizaje y la adaptación social de los niños y adolescentes. Es urgente disponer de tratamientos eficaces. La segunda consideración es,
La seguridad de los fármacos es un apartado especial de tratamiento y en consecuencia, todos los resultados de los estudios realizados en niños y adolescentes deben ser publicados y conocidos y deben tener un registro nacional de estos mismos. Su tercera conclusión es lo siguiente. De acuerdo con los resultados de la FDA, que es la Federation Drug Administration, en todos los pacientes tratados con antidepresivos se debe hacer un control riguroso de los posibles efectos secundarios, especialmente durante las primeras semanas de tratamiento, con el fin de detectar de forma inmediata la aparición o incremento de ideación suicida. Cuarto, hasta el momento actual y de acuerdo con los datos que se dispone, el beneficio del tratamiento con antidepresivos en niños y adolescentes es superior al riesgo de no aplicarlo. No hay que olvidar que la depresión es la primera causa de suicidio en adolescentes. Deben hacerse nuevos estudios diseñados para expresar y evaluar la relación entre fármacos antidepresivos y la reacción suicida. Al hablar de la psicoterapia, hay que aclarar lo siguiente. La psicoterapia enseña a los pacientes y a sus familiares cómo hacer frente a los agentes estresores en el pasado, presentes y a los conflictos interpersonales, además de ámbitos familiares, sociales y académicos, entre otros que están asociados a la depresión. Existen diferentes terapias psicológicas. La primera, la terapia cognitivo-conductual. Es probablemente la psicoterapia más usada. Reúne un grupo de tratamientos derivados, en su mayoría del adulto, que incluye la terapia cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento en relajación, terapia relacional emotiva, entrenamiento en resolución de problemas, intervenciones operantes e intervenciones de multicomponentes. El tratamiento cognitivo-conductual se basa en la premisa de que los pacientes deprimidos tienen distorsiones cognitivas en el modo que se ven a ellos, ven su entorno y el futuro, y en que estas distorsiones cognitivas contribuyen a su depresión. El tratamiento cognitivo-conductual es eficaz tanto en poblaciones escolares con síntomas depresivos como en adolescentes con depresión clínica y en la prevención de recaídas. La revisión literaria y el metaanálisis de los estudios localizados hechos por Reinches y colaboradores apoyan la eficacia de intervenciones tanto de corto como a largo plazo. Según Jason y colaboradores, el éxito del tratamiento cognitivo-conductual está relacionado con la severidad del cuadro y con la edad de la menor, además de lo que es las edades en adolescentes. Mayoritariamente, los programas cognitivo-conductual incluyen por una parte el análisis cognitivo con el reconocimiento de las emociones. La relación de estas, de la cognición y la conducta y el cambio de atribuciones cognitivas negativas, aspectos que son manejados de la terapia cognitiva B. Por otra parte, incluye la intervención más conductual, como el entrenamiento de habilidades sociales y la ayuda en resolución de problemas. La duración de los tratamientos cognitivo-conductuales no es larga, aproximadamente entre 12 a 20 sesiones, y la mayoría de estudios han encontrado una tasa de altas recaídas en el seguimiento cuando se aplica una única modalidad terapéutica. El segundo método es la terapia interpersonal. Muy en relación al modelo de intervención cognitivo-conductual, la terapia interpersonal es una terapia psicoterapia breve que fue desarrollada para uso en pacientes de orden depresivos. Está centrada en las relaciones sociales del individuo y el estado actual de la misma. Centrada en tres componentes básicos del trastorno depresivo: la formación de los síntomas, la personalidad y la adaptabilidad social del sujeto. Se pretende disimular o disminuir los síntomas depresivos y reestructurar las relaciones interpersonales y la interpretación de las mismas con el fin de mejorar el funcionamiento interpersonal. El riesgo de caídas parece ser bajo después de un tratamiento intensivo. Esta, junto a la TCC, tratamiento cognitivo-conductual, se ha demostrado su eficacia en estudios controlados respecto a otras intervenciones psicológicas en el tratamiento de la depresión infantil. La tercera terapia es la terapia psicodinámica. La psicoterapia dinámica viene clínicamente explicitada por autores según su edad. Según estos autores, durante la primera infancia, la depresión implica a menudo disminución familiar y psicopatológica paterna o materna, por lo que el terapeuta proporcionará a los padres apoyo, asesoramiento y educación en cuanto a la crianza del niño, y dan un asesoramiento o psicoterapia para sus propios problemas. En niños entre edades de 3 a 6 años, la terapia del juego, utilizada por Melanie Klein desde 1932, de orientación psicodinámica, se considera la mejor intervención. Utiliza el juego como sustituto de la verbalización, ya que es la forma de comunicarse con el niño. Su meta es que el superyo, conformado por la infancia de la temprana edad, se muestre permanentemente como resistente sin alterar su núcleo y reducir su poder,
comprende la estructura del superyo. Esta técnica no se reduce a la terapia de juego, cuyo principio es ofrecer al paciente una posibilidad de descarga emocional mediante la cual se libera de un afecto desagradable, puesto que está ligado al recuerdo de un acontecimiento traumático que repetía inconscientemente. La técnica del juego es la vía de acceso al material inconsciente. Los juguetes son el instrumento para reconocer la fantasía del inconsciente. Por lo tanto, la conexión es del inconsciente del niño, la representación de los juguetes son su realidad y la representación simbólica es su ámbito general. Al hacer esto, de cierto punto está alejándose de la misma persona y está menos investigada en la angustia por la palabra confesada. Las transferencias positiva y negativa son manejables. La transferencia negativa se interpreta. En el niño surge la neurosis de transferencia, cuando analizo a los niños según escribe Klein. Observo sus síntomas que cambian, que se acentúan o disminuyen de acuerdo a la situación analítica. Observo en ellos la abreviación, proceso en el cual el material reprimido de una experiencia dolorosa o de un conflicto es regresado a la inconsciencia. La persona no solo recuerda, sino que además revive el material reprimido y es acompañado de respuestas afectivas apropiadas, de afectos de una estrecha conexión con el progreso de trabajo y la relación conmigo. Observo que surge angustia y que las reacciones del niño se resuelven en el terreno analítico. Esto fue lo que dijo Klein dentro de sus investigaciones en 1927. El psicoanálisis se ocupa del complejo de Edipo, formado por la frustración derivada del destete. Se realiza la realización de objetos introyectados en el mundo interno. En el niño de la edad escolar, principalmente en casos en que exista una resistencia o una falta de cooperación, la introducción de juegos estructurados y después menos estructurados ayudarán a la terapia familiar. En la adolescencia, la aparición del pensamiento abstracto y la defensa de la intelectualización desplazan la traslación de la psicoterapia desde los juegos hasta los intercambios verbales y la terapia hablada, siendo la psicoterapia más efectiva en los adultos. No existen estudios o publicaciones controladas, por lo que no se ha podido estimar la fiabilidad de la frecuencia de las recaídas. Puede ser indicada cuando están en síntomas de trastorno de personalidad o patrones autodestructivos. Respecto a las intervenciones sociofamiliares, las intervenciones familiares son de parte integral del tratamiento de la depresión y adolescentes. Se deben incluir tanto como padres como a cuidadores. Es esencial el conocimiento de la sintomatología del hijo, comprender sus actitudes, aprender a aceptar la enfermedad y a no reforzar las conductas negativas y depresivas. La terapia familiar del comportamiento sistemático es una combinación de aproximaciones de dos tratamientos que han sido usualmente manejados en familias. El médico deberá determinar el nivel promórbido del funcionamiento familiar, el impacto de la depresión que ha tenido el paciente en la familia y cómo han respondido los miembros familiares a este estresor. Algunos de los predictores de la depresión mayor en la infancia y en la adolescencia en la transición a su adultez. El periodo de la adolescencia tardía hasta la mitad de la tercera edad, conocida como la transición a la adultez, se distingue por índices elevados de la depresión mayor. La investigación preliminar demostró que los jóvenes que experimentan cuadros durante este periodo padecen niveles de importancia de difusión postdepresiva y encuentran un riesgo sustancial a manifestar episodios depresivos reincidentes en su adultez. En consecuencia, es esencial la identificación de predictores en la infancia y la adolescencia, de manera para poder predecir la elaboración de programas preventivos y terapéuticos para reducir la repercusión del trastorno antes de que se establezca un modo crónico. Dicha transición a la adultez es crucial, debido a que en esta etapa los jóvenes transmitan numerosos cometidos conciernes al desarrollo, incluidos el fortalecimiento y la expansión de conceptos acerca de la propia persona, además de la formación de relaciones íntimas, estables, la toma de decisiones respecto al porvenir y la emancipación entre los padres. La resolución de estos desafíos es necesaria para la función de la adultez. No obstante, el hecho de experimentar una depresión mayor puede interferir en la adquisición de estas capacidades y producir insuficiente adaptación ulterior. Un estudio realizado por Reis y colaboradores en el 2003 ayuda a identificar los factores familiares y dependientes del comportamiento y emocionales en la infancia, asociados con la depresión durante este estado crítico durante la transición de adultez. Se rastreó el desarrollo emocional de la muestra de prospectiva desde los 5 años en adelante. En estos análisis, los datos recogidos durante la infancia y la adolescencia
se relacionaron con diagnósticos de trastorno depresivo mayor a la edad de los 18 o 26 años. Durante la transición a la adultez, un 23.2% manifiesta depresión mayor. Los indicadores de la depresión ulterior, incluyendo los antecedentes familiares de trastornos depresivos o relacionados con sustancias, composición de ambiente, trastornos familiares durante la infancia, percibidos como violentos y carentes de cohesión, fueron tomados en cuenta. También presentaron significación los comportamientos incorporados, informados por el propio individuo o la madre, así como los síntomas de ansiedad y depresión autoinformados. Los análisis mostraron que la violencia y la composición familiar, gran diferencia entre los padres, familias numerosas y ser el último en nacer, y los problemas respecto a conductas incorporadas durante la adolescencia y la escasa cohesión familiar constituían los factores más sobresalientes. Estos últimos destacan la importancia de los predictores familiares, tanto los genéticos como los ambientales, y los dependientes de la conducta emocionales en relación con la depresión, los cuales pueden utilizarse como puntos centrales en la identificación de jóvenes con necesidad de intervención. En conclusión, la manifestación de depresión mayor en la etapa decisiva de la juventud hacia la adultez presenta potenciales consecuencias en cuanto a la cronicidad, deterioro o funcionamiento ulterior, y por lo tanto es fundamental reconocer, tratar y supervisar a los jóvenes que evidencian síntomas de ansiedad y depresión. Una publicación dada por Archives Pediatric Adolescent Medicine en el 2006 hace referencia a que los síntomas depresivos en adolescentes femeninas se asocian más a un incremento de riesgo de la violencia física por parte de sus parejas. Analizan posibles relaciones del grado en que la sintomatología depresiva en la adolescencia puede ser asociada con el riesgo de una exposición o un abuso futuro de su pareja, violencia de grado menor, empujes o violencia de grado mayor, pegar, independientemente de otros episodios anteriores a violencia durante su abuso o en la niñez. Las jóvenes con síntomas depresivos elevados en la primera entrevista no mostraron tener mayor riesgo en el futuro de violencia de grado menor por parte de sus parejas, pero sí mostraron casi el doble de probabilidad de sufrir violencia moderada o severa que aquellas con menores síntomas depresivos. El resultado de 5 años más tarde fue un 28% versus un 17.5% según Jocelyn, la investigadora del Centro para Investigación de Política de la Salud de la Universidad de California. De acuerdo con las conclusiones, la sintomatología depresiva permitiría predecir futuras exposiciones a actos de violencia por parte de sus parejas.